todas estas tablitas que está al lado derecho. ¿Cuántas preguntas tenemos? 1, 2, bueno, esto es repetitivo, vamos a contarlo como si fuera 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 preguntas. 12 cálculos que tenemos que realizar. Muy bien, pero considerando pues un análisis diferente. Solamente, miren, solamente vamos, de todas las funciones estadísticas que hay, solamente vamos a trabajar el día de hoy con tres funciones. Hay una de ellas que nos va a permitir pues trabajar con diferentes situaciones, diferentes preguntas, que se va a poder realizar el cálculo con esa función, ¿no? Entonces, como que esa función te da posibilidades de analizar mucho más y nos permite pues analizar más cálculos. Entonces vamos a trabajar solamente con tres funciones. Las fijas del día de hoy, obviamente les voy a ir precisando, pero también tiene que ver mucho con los conceptos que vamos colocando aquí, ¿eh? Ustedes observan que hay celdas grandes, ¿no? Aquí hay celdas grandes ya marcadas con bordes negros, pues ahí vamos a colocar los conceptos de las funciones y, bueno, de los recursos que vamos a ir utilizando. Entonces, por favor, traten de apuntar esos conceptos, porque relacionado a los conceptos también hay preguntas en la última práctica calificada. Bien. Tenemos que trabajar funciones estadísticas. Si te diste cuenta, en la parte superior la hoja se llama sesión 7. Pues bien, a esto he complementado algunas preguntas más para recuperar lo que hemos dejado de realizar la sesión anterior. Muy bien, entonces tenemos como ejemplo un reporte de ventas, dice aquí, ¿eh? Reporte de ventas del mes de diciembre. Bueno, como que todavía nos faltan algunos campos, porque cuando se registra una venta, obviamente tiene que mostrarse aquí el código del producto, la descripción del producto, la hora, cuando se ha atendido, ¿verdad? Si has otorgado el comprobante como boleta o factura también. Como que aquí faltan algunos campos, ciertamente, pero nada más esto estamos tomando como ejemplo para poder desarrollar las funciones estadísticas. Muy bien. Veamos entonces, ¿en qué consiste? Que a partir de un reporte de registros, como en este caso tenemos una cierta cantidad de registros, ¿no? Estamos asumiendo que esta cantidad es las ventas realizadas el mes de diciembre. ¿Cuántas ventas tendremos? Asumiendo que cada una de estas es un registro, ¿no? Esta es una venta, esta es otra venta. Y así sucesivamente tenemos las diferentes ventas. Muy bien. Ahora, ¿cuántas ventas o cuántos registros emitidos tendremos aquí? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuántas, en realidad Excel te da varias herramientas para poder responder esa pregunta. ¿Cuántos registros tenemos? Lo podríamos trabajar tranquilamente con tabla dinámica, con el botón de filtros, convirtiendo a tabla, porque esta es una matriz, no es tabla, porque cuando se convierte a tabla, esto recibe algunas otras características diferentes, ¿verdad? Entonces, podemos convertirlo a tabla y tener la posibilidad de verificar cuántos registros tenemos. O en todo caso, puedes hacerlo un poco más rápido con funciones estadísticas. Bien, entonces preguntas como esa podemos desarrollar. Preguntas como esa podemos desarrollar. Bien, ¿alguien me quería consultar algo? Todo muy bien, ¿no? ¿Cómo qué preguntas también podemos responder? Por ejemplo, si nos dijera, ¿no? ¿Quién es el vendedor que se ha desempeñado mejor en el mes de diciembre? Es decir, ¿qué vendedor ha realizado la mayor cantidad de ventas? ¿No? Porque esa es su función del vendedor. Tiene que vender, tiene que ofrecer, tiene que vender. Entonces, si nosotros quisiéramos saber qué vendedor ha realizado la mayor cantidad de ventas, obviamente, ni modo, pues voy a estar en esta afán, ¿no? Por ejemplo, Pedro, este es 1, Pedro 2, Pedro 3, 4, 5, 6. Ahora, considerando que cuando nos hacen un reporte de ventas del mes de diciembre, estamos hablando de los 31 días, pues no vamos a tener una venta pues de este tamaño de registro, ¿no? Creo que hasta la bodega de la esquina, hasta la tienda de la esquina, vende más productos al mes. Esto solamente es un ejemplo, mira. Además también, considerando de que si estamos utilizando estos registros, ¿no? Estos reportes en Excel, es porque la tienda tiene un sistema,
¿no? Un sistema donde se va a ir registrando todos los movimientos, las operaciones que se realizan en la tienda. Y entonces ustedes saben que el sistema principalmente tiene esa funcionalidad de ir registrando, guardando todas las ventas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no tiene la particularidad, pues, de hacer este tipo de consultas. Por ejemplo, en un sistema de ventas no puedo generar un gráfico estadístico para hacer cuadros de comparaciones entre las ventas de los diferentes meses. Entonces, es necesario que todos esos datos que se va almacenando, que se va guardando en la base de datos, es necesario exportarlo y trabajarlo en Excel. Bueno, ustedes también saben que hay otro programa que es parecido a Excel, con herramientas quizás algo más sofisticados, tiene lo mismo que tiene Excel, pero como se dice, ¿no? Cada programa tiene lo suyo. Pero bien, Excel es una herramienta, es una opción también válida, considerable, porque tiene pues herramientas que se defienden con referencia a los otros programas que quizás son un poquito más grandes, ¿no? Como pues podría ser el SPSS, ¿no? Este programa de SPSS nos permite también generar este tipo de cálculos estadísticos, gráficos estadísticos, ¿no? Seguramente cuando ustedes realizan encuestas en su proyecto final, les van a hacer procesar sus datos hasta cierto punto en Excel y quizás pues también les pide el programa de SPSS. En este programa les va a ayudar a colocar ciertas fórmulas que sustenten la investigación según el resultado de las encuestas, ¿no? Pero pues la lógica de aplicar, digamos, esos resultados de las encuestas también se podría aplicar en Excel. Por eso digo, quizás les pidan SPSS o en todo caso trabajarlo nada más en Excel. Muy bien, entonces recuerden, si nosotros estamos trabajando con registros, es porque la tienda, el negocio, la empresa maneja sistema. Y si maneja sistema, lo más común es que se exporte en Excel para hacer justamente estos cálculos estadísticos. ¿Y qué finalidad va a tener los cálculos estadísticos? Pues básicamente para hacer seguimientos y a partir de ella pues realizar toma de decisiones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos realizar gráficos estadísticos comparativos con referencia a las ventas de los meses de diciembre de los años anteriores, por ejemplo, ¿no? Y entonces podríamos decir, ¿no? A diferencia del mes de diciembre del 2019, con las ventas del mes de diciembre del 2020, a diferencia de esos dos meses de los diferentes años, ¿en qué año se ha vendido más? Si la venta ha crecido, ha bajado, ¿no? Ustedes saben ahora, todo este tema de la política ha hecho de que suba el dólar, ¿no? De que ahora pues está todavía relativamente, ¿no? Todavía manteniéndose, pero alto. Entonces, eso ha impactado, no ha impactado en nuestra empresa, en nuestras ventas, cuánto ha caído o si ha subido. Entonces, para hacer toma de decisiones a partir de los resultados. Digamos, otro ejemplo, ¿no? Si nosotros quisiéramos verificar en cuál de nuestras tiendas se vende más o se vende menos, en qué tienda, en qué zona, por ejemplo. Si nosotros sacásemos resultados de las ventas de todas las tiendas en las diferentes zonas, pues estaríamos teniendo un panorama en qué tienda tenemos más ganancias, ¿no? Más ingresos, y en qué tienda no la tenemos. Y estaríamos poniendo el ojo, pues, en especial aquella tienda que tiene menos ventas, ¿no? Podríamos ir formulando preguntas, ¿no? ¿Por qué se está vendiendo menos? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces podríamos pedir otro reporte de todas las ventas solamente de esa tienda, por ejemplo, para verificar qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces analizar a ver qué productos se está vendiendo más, qué productos se está vendiendo menos, y entonces analizar qué es lo que está pasando. Falta de marketing, falta de promociones, el precio de los productos están demasiado altos, de acuerdo a la zona, pues algo está pasando. Y a partir de esos resultados, inicia ya el estudio de mercado, con la finalidad, pues, de revertir ese desempeño de ventas. Entonces, casos como esa, podemos nosotros citar muchísimas y podemos ir solucionando, aportando algo bueno además, con estas funciones estadísticas. Una vez más, para obtener este tipo de resultados, funciones estadísticas es una buena alternativa.
Pero también hay otras herramientas en Excel que nos permite también llegar a ese tipo de resultado, ¿no? Muy bien, entonces el día de hoy nos enfocamos con las tres funciones estadísticas. Las dos son fáciles, la tercera sí nos va a hacer pensar un poco más. Veamos entonces. La primera recomendación. Cuando nosotros vayamos a aplicar este tipo de ejercicios, es decir, aplicar funciones estadísticos, vamos a trabajar con registros amplios, que comentaba. Esta cantidad de registros, pues ni la bodega de la esquina de nuestro barrio lo vende, ¿no? Es decir, una empresa más grande que tiene sistemas, pues no va a tener una venta de 20, 30 nada más en todo un mes. Es como si estuviese vendiendo un producto al día. Y si es una empresa que ha invertido para su sistema, para su mantenimiento de sistema, está invirtiendo bastante dinero. Eso quiere decir pues que la tienda es grande, que tiene buenos ingresos, por tanto las ventas son muchas. La lógica nos dice entonces que cuando trabajemos con funciones estadísticas, con datos exportados a partir de un sistema, ¿no? Por lógica, vamos a tener pues 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 registros, quizás de un solo mes. Ahora imagínate los registros de 2 o de un semestre, por ejemplo, o de todo un año. ¿Cuántos registros de ventas vas a tener? Entonces, lo más común es que siempre vamos a tener bases de datos, registros en este caso, reportes, bastante amplios. Y al ser bastante amplios, se nos puede complicar un poquito al momento de realizar los cálculos. Entonces, la primera recomendación para trabajar con funciones estadísticos, la primera recomendación es que nosotros preparemos la base de datos, nuestro reporte. ¿En qué sentido vamos a prepararlo? Pues básicamente, puntualmente, en asignar los nombres a cada rango, ¿no? ¿Y por qué vamos a asignar los nombres a cada rango? Pues sí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuántas ventas ha realizado Luis, sí o sí vamos a tomar como referencia todo este rango del vendedor para verificar cuántas ventas ha realizado Luis. En la fórmula, sí o sí vamos a tomar a toda esta referencia, ¿cierto? Y si tenemos registros muy amplios, pues no me voy a pasar haciendo esta selección, ¿no? Así. Imagínate 1000, 2000. Yo recién voy en 200. Necesito llegar hasta 3000. Recién voy en 400. ¿Y cuándo voy a llegar a 3000? Pues para responder una sola pregunta. Mira, recién voy en 800. Tengo tantas preguntas estadísticas que responder y no me puedo pasar el tiempo solamente seleccionando para responder una pregunta. Entonces lo ideal, lo recomendable es asignar los nombres de tal modo que cuando hagamos la fórmula ya no nos veamos en la necesidad de tener que seleccionar manualmente, sino pues llamarlo por su nombre, ¿no? Lo llamo por su nombre e inmediatamente reconoce a toda la referencia. Entonces ahora lo recomendable es asignar nombres a los rangos para que cuando llamemos o queramos tomar a esa referencia, simplemente lo ubiquemos por su nombre. Muy bien, entonces vamos a asignar el nombre. Empezamos con eso. Asignando, configurando, asignando los nombres de cada rango. Muy bien, esa recomendación es una fija por si acaso. Es recomendable asignar los nombres a las referencias o a los rangos antes de aplicar funciones estadísticas. ¿Ok? Es recomendable. ¿Cómo asignamos los nombres? Nos conviene asignar los nombres de forma automática, que es muchísimo más rápido, porque los nombres se pueden asignar también de forma manual, como se dice mecánicamente, ¿no? ¿Y cómo es eso? Pues tendría que seleccionar todos los datos de un rango y luego aquí arriba en el cuadro de nombres, ¿no? Tener que asignarle el nombre. Pero ¿cuántos nombres voy a tener que asignar de esa manera? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendría que hacer 9 veces la misma operación. Y te toma tiempo, ¿no? Va a tomar tiempo, obviamente. Entonces la idea es que esto lo hagamos muchísimo más rápido. La otra forma de asignar nombres a los rangos es de forma automática. Y entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Nos ubicamos, por favor, nos ubicamos aquí en el código. ¿Ya? Nos ubicamos en el código. Y vamos a presionar una combinación de teclado para poder realizar rápidamente la selección de todo este reporte.
Hay una combinación de teclado que es bastante conocida, el control asterisco. Miren, el control asterisco permite seleccionar todo, ¿eh? El detalle es que aquí también ha incluido al título, reporte de ventas. ¿Cómo nos damos cuenta que también ha incluido reporte de ventas? Fíjense en la fila, a partir de la 8 para abajo, ya el color gris está un poquito más oscuro. Esto nos indica además que aquí la línea verde pasa por encima del título. Entonces aquí, para nosotros asignar un nombre de forma automática, pues este título a nosotros no nos va a servir. Cuando nosotros queramos asignar un nombre de forma automática, tenemos que seleccionar desde el encabezado del rango. O sea, desde esta parte superior, ¿eh? Desde código, desde el vendedor, desde zona, hasta abajo, hasta el último. Para poder realizar ese tipo de selección mucho más rápido, utilizamos otra combinación de teclado. Empezamos el código. ¿Ven? Empezamos aquí el código. Nos ubicamos en el código, por favor, y presionamos Control Shift. No lo soltamos, ¿eh? Control Shift y no lo soltamos. Ahora simplemente agregamos la tecla direccional hacia la derecha. O sea, Control Shift más la tecla direccional hacia la derecha, la flechita a la derecha. Un solo golpe y ya está, ¿eh? Otra vez, Control Shift más la tecla direccional hacia abajo. Y fíjate qué es lo que ha sucedido. Ahora sí soltamos el Control Shift. ¿Qué permite realizar esa combinación de teclado? Veamos. Pues la combinación de teclado Control más Shift más las teclas direccionales. Apunten esa combinación de teclado, no se olviden. Control más Shift más las teclas direccionales permiten realizar una selección continua hasta la última celda que contenga datos. Eso es lo que hace la combinación de teclado. Control más Shift más las teclas direccionales. Muy bien. ¿Listo? Control más Shift más las teclas direccionales. La tienes difícil, ¿no, José? Sí, pues en el celular vamos a tener más dificultades en la tablet o celular que estar en una laptop o computadora. Bien, vamos a continuar. Entonces, sí, lo vas a encontrar el teclado, obviamente. El detalle es que aplicando esta combinación de teclado, nosotros podemos hacer una selección continua hasta la última celda que contiene datos, ¿eh? Después no pasa la selección, ya se queda en la última parte, en la última celda, donde tenga registros, datos. Bien, ¿por qué hemos seleccionado a partir de este encabezado? Porque es importante tomarlo al encabezado. Te explico. De acuerdo a la orientación de esta matriz, de acuerdo a la orientación, tenganlo seleccionado, no quiten la selección. Fíjense que aquí en la primera fila, arriba, la fila superior de nuestra selección viene a ser código, vendedor, zona y cada uno de estos encabezados. Entonces, es importante seleccionar a partir de ese encabezado hasta la última, porque a esa primera fila, ¿no? A esta fila superior, a esta primera fila, vamos a tomarlo a sus valores como nombre automático para cada rango. Es decir, a partir del número 1 para abajo hasta el último código, se va a llamar código. Porque a este texto, la palabra código de la fila superior, esta es la fila superior, lo vamos a tomar como nombre automático. Eso quiere decir que vamos a tener el rango código, el rango vendedor, el rango zona y así sucesivamente. Por eso es importante hacer la selección, seleccionarlo, incluyendo el encabezado. Y entonces, a partir de la selección que acabamos de realizar, la fila superior viene a ser los encabezados. Veamos entonces, una vez seleccionado, nos vamos a la pestaña Fórmulas. Vámonos arriba a la pestaña Fórmulas. Y en esta partecita central, ¿no? Donde están los comandos de las herramientas, tenemos el comando de la herramienta Administrador de Nombres. Primero vamos a ingresar al Administrador de Nombres para verificar si ya existen nombres o no, pues, ¿no? Veamos entonces. En el Administrador de Nombres
estamos verificando que no hay ningún nombre asignado. Fíjense, no hay ningún nombre asignado. ¿Y por qué lo estamos revisando primero? Porque cuando nosotros definamos los nombres, van a ver que aparentemente no hemos hecho nada. Va a parecer así. Pero fíjate, en el administrador de nombres ahora no hay nada. ¿Ok? Ya hemos verificado que no tenemos ningún nombre guardado. Cerramos este panel. Cerramos el panel. Y ahora sí ya pasamos a crear los nombres. Fíjate aquí donde dice crear desde la selección. Hay otro comando llamado crear desde la selección. Ahora sí presionamos a esa opción, ¿no? Ese comando. Crear desde la selección y nos sale este panelcito. Nos muestra este panelcito donde dice crear los nombres a partir de los valores y está activado fila superior. Si por A o B tienes activado las otras tres opciones, lo vamos a desactivar. Si te das cuenta, a partir de una selección realizada, nosotros podemos tomar cualquiera de los cuatro extremos para tomarlo como nombre automático de cada rango. Pero esto va a depender de acuerdo a la orientación, cómo está diseñado tu matriz. En esta ocasión, nuestra matriz está organizado verticalmente, ¿no? O sea que los registros están en cada columna. Eso quiere decir que los encabezados se encuentran en una fila específica, en la fila superior. Por eso que aquí estamos dejando activado la fila superior. Bien, solamente dejamos activado la fila superior y aceptamos. Las otras tres están desactivadas. Ya está. Y ahí es cuando hemos creado el nombre de cada rango. Quito la selección. Parece que no hubiéramos hecho nada, ¿no? Porque no hay una evidencia visual que me diga, pues ya está creado. Pero si le damos clic al administrador de nombres, aquí ahora sí vamos a verificar. Miren, ahora sí existen los nombres. Código, comisión, descuento, monto, neto, tienda. Ya están todos los rangos que nosotros estamos observando en nuestro reporte. Mira. Todos estos ahora se han reconocido como nombre. Aquí. Código. Aquí está código. Vendedor, vendedor está por aquí. Ordenado alfabéticamente, pero está. Zona está por aquí, ¿eh? Tienda también. Entonces, fíjate ahora, ya los nombres existen. Con sus valores, mira. Cada uno con sus valores. ¿No? Ahí está. Y esto es sumamente rápido. Ahora sí cerramos y tenemos que avanzar las fórmulas. Muy bien. Ahora, hay un enunciado en la próxima práctica, hay un enunciado donde el enunciado afirma, ¿no? Afirma, es una expresión afirmativa. Y ustedes simplemente van a marcar verdadero o falso. Dice el enunciado, el administrador de nombres aloja a todos los nombres definidos en el libro de cálculos. Y en la parte inferior, verdadero o falso, dice. Cuando nosotros asignemos los nombres en las diferentes hojas dentro de este libro, no importa qué hoja estés y que no importa qué nombre lo asignes, siempre se va a ir registrando, se va a ir alojando aquí en el administrador de nombres. Siempre va a estar aquí. Si nosotros asignásemos otro nombre en otra hoja, pues aquí se va a ir registrando. Entonces, el administrador de nombres sí está mostrando, está guardando, está alojando a todos los nombres que se va asignando en este libro de cálculos. Muy bien. En todo caso, a esa expresión en la práctica calificada tendrás que marcar verdadero. Estamos, marcaremos verdadero. Hasta ahí ya te he pasado 3 fijas. Si te das cuenta, ya te pasé 3 fijas. La primera es la recomendación. Es recomendable asignar los nombres a cada rango para desarrollar funciones estadísticas. Ese es uno. La combinación de teclado Control-Shift más las teclas direccionales, que permiten seleccionar celdas hasta la última que contenga registros. Y la tercera, que el administrador de nombres aloja a todos los nombres asignados en el libro de cálculos. Bien. Ahora nosotros empezamos ya realizando el cálculo. Veamos.
¿Qué nos pregunta esta tablita? Nos dice, ¿cuántos registros emitidos tenemos aquí? ¿Cuántos registros emitidos tendremos? Pues de modo lo voy a contar uno por uno, ¿no? Para esto aplicamos la función. La primera función, por favor, apunten, la primera función, la función contar. Esta función nos va a solicitar un rango, pero tiene una particularidad, ¿no? La función contar nos va a solicitar que seleccionemos los valores. Pero nosotros sabemos que cuando seleccionamos ya una lista, un conjunto de celdas, se denomina rango. Pero estamos agregando el término numérico porque, vamos a ver el concepto, porque esta función cuenta todas las celdas de un rango, ¿ya? Cuenta todas las celdas de un rango con registros numéricos, coma, y no cuenta celdas vacías. Ahí está el concepto. Esta función nos permite realizar un conteo de todas las celdas a partir de una selección de un rango, pero va a contar aquellas celdas que solamente tengan registros numéricos. En Excel tenemos dos tipos de datos. O el registro es número, o el registro es texto. Otro tipo de dato no existe. Pero este registro, por ejemplo, es de moneda, podríamos decir, ¿no? Sí, pero es número. El hecho de que lo veamos con el símbolo de moneda no quiere decir que sea otro tipo de dato, sino más bien es un formato nada más. Cambiado el número, agregado un formato. Si nosotros observásemos, por ejemplo, este registro con porcentaje, en vez de número, porcentaje, no quiere decir que sea otro dato, sigue siendo lo mismo. Es lo mismo, es el mismo valor, solo está con otro formato. Si este registro nosotros lo observásemos como fecha, sigue siendo numérico, solo que se está mostrando en fecha, en formato de fecha, según la equivalencia de los números que están. Pero en realidad sigue siendo numérico. ¿Estamos? Entonces, ahora lo voy a dejar como moneda, con el símbolo de moneda como estaba al principio, pero son numéricos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué dice la fórmula? El concepto de la función nos indica de que esta función solamente va a contar a las celdas que contengan registros numéricos. Y además, voy a marcarlo esto y ustedes subrayen si están apuntando en cuaderno, o si están en el Excel, pues por favor también resáltenlo, ¿sí? No cuenta celdas vacías. Veamos entonces aplicando esta función contar. La facilidad que vamos a tener ahora al momento de realizar los conteos. Vamos a tomar como referencia al rango código. Si nosotros no hubiésemos asignado el nombre, entonces nos tendríamos que ubicar en el rango y empezar a seleccionar todo el código. Y nos puede tomar tiempo considerando que vamos a manejar datos amplios, ¿verdad? Entonces, para no estar en ese afán, simplemente código y ya está. Y eso es todo. Le damos Enter y ya calculamos. Sumamente rápido. Profesor, eso siempre y cuando la columna haya sido registrada con el nombre de código. Siempre y cuando el rango haya sido nombrado. Si ustedes lo nombran, obviamente, con otra, le asignan otro nombre, pues tienes que llamarlo por el nombre, ¿no? Si lo llamaste código 1, ok, lo llamas por código 1. Si lo llamaste por ID, por ejemplo, lo tienes que llamar por ID, como lo hayamos nombrado, ¿ya? Ahora, si no lo has nombrado y llamas código, obviamente no va a reconocer el código porque no existe, no se ha nombrado, ¿cierto? Por eso que lo recomendable es que primero asignemos los nombres y luego nos va a dar la facilidad de hacer los cálculos ya en estas fórmulas. Estamos, es correcto entonces, siempre y cuando lo hayamos nombrado. Tenemos 49 registros. Antes de avanzar, ¿alguna consulta más hasta ahí? Todo bien, ¿verdad? Si hay consultas, pues por favor pregunten.
Y pasamos a la siguiente función. Mira, aquí también nos hace la misma pregunta. ¿Cuántos registros emitidos? Muy bien. Ahora tengo la otra opción. Pero, por favor, no, digamos, siempre sean con mente abierta, ¿no? O sea, es decir, no solamente adecúes una función para un tipo de ejercicio. Una función se puede adecuar para otros tipos de ejercicios también. Por ejemplo, si en esta ocasión, miren, antes de pasar a la siguiente, si en esta ocasión la función me dice que solamente cuenta a registros numéricos, bueno, estoy haciendo conteos, algo simple quizás, ¿no? Verificando que sí cumplo. Pero ¿en qué otra situación podría aplicar la función contar, sabiendo que solamente cuenta números? Por ejemplo, podría aplicar esa función en otro registro. Vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos un rango que dice examen final. Vamos a suponer, ¿ya? Y de repente, pues, ¿no? Aquí tengo examen final, ¿no? Digamos, y por aquí están todos los números, ¿no? Aquí saco tanto, bueno, aquí tengo otro, saco tanto, aquí saco tanto, bueno, esos son sus resultados. Y de repente, aquellos estudiantes que no se han presentado, dice aquí, pues, ¿no? No se presentó, digamos, NP. Así, ¿no? NP. Bueno, y los otros que sí han rendido, bueno, por aquí que sí han rendido, y bueno, por ahí otro que no se ha presentado, NP. No se presentó, digamos. En esta situación, en este caso, también podríamos aplicar de acuerdo a la pregunta. Por ejemplo, nos podrían preguntar, obviamente, entre tantos registros que va a haber, quién ha sido, qué alumno, qué turno, cuándo ha sido programado el examen. Entre tantos datos que tenemos, vamos a tener, digamos, la nota en este rango. Y si a nosotros nos preguntasen, ¿cuántos estudiantes rindieron el examen final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, vamos a decir, de los 70 estudiantes, ¿no? Solamente han rendido 30, 40, 50. Pero ¿cómo vamos a determinar cuántos han rendido el examen? Ni modo voy a contarlo, ¿no? 1, 2, 3, esto no ha rendido, no lo cuento. En este caso podría aplicar también la función contar, sabiendo que la función contar solamente va a contar aquellos registros numéricos. O sea, si tiene una nota, sí ha dado el examen. Si tiene una nota, ha dado el examen. Pero si aquí dice NP, que es texto, no ha dado el examen. Entonces, a esta no la va a contar. A esta tampoco no la va a contar. Entonces, solamente estaría contando aquellos registros numéricos. Y eso nos estaría dando a entender, pues, que solamente esta cantidad de estudiantes a las que les va a contar han rendido la evaluación. ¿Se entiende? La otra posibilidad, como dice José, también es bueno, podríamos aplicar la función contar sí, ¿verdad? Y obviamente entre el criterio le estaríamos diciendo, pues, menores a 20, sabiendo que la nota máxima es 20, ¿no? También tenemos la otra posibilidad utilizando otras funciones, pero también podría hacerlo un poquito más rápido incluso con la función contar. La digo contar y luego ¿qué hago? Simplemente selecciono todo este rango y ya está. ¿Qué es lo que hace la función contar? Solamente cuenta a los registros numéricos. Entonces, si tiene nota, es porque sí ha dado examen. Y si dice NP, o quizás simplemente está vacío, obviamente no ha dado el examen, no tiene nota. Entonces, si nos pregunta, de los 7 estudiantes, ¿cuántos dieron examen? Acá saldrá 5, ¿no? 5 dieron examen. Y 2 no han dado examen, ¿no? Porque está con NP, o quizás está vacío. Entonces ahí sí tenemos que considerarlo. Ahora, por ejemplo, otro caso, digamos, un poquito, no tan complejo, sino que nos podría marear, ¿no? Otro caso. Miren, para que ustedes también abran el panorama, abran sus mentes de que la función no solamente va a servir para hacer una cosa, ¿no? Sino puede resolver diferentes preguntas. Ahora, vamos a suponer que tenemos diferentes evaluaciones, ¿no? PA1, PA2, PA3, PA4, algo así, ¿no? Y de igual manera aquí vamos a verificar si ha rendido la evaluación, tiene su nota. Si ha rendido, tiene su nota, pero si no ha rendido,
no se presentó o simplemente vacío. Ahora, la pregunta sería, o también el requerimiento sería, para calcular su promedio de dicho estudiante, por favor, calcular el promedio de dicho estudiante, pero solamente de sus evaluaciones, nada más considerando a los datos numéricos. Entonces, si nosotros sacásemos el promedio, normalmente le damos promedio, sin aplicar pesos, ¿eh? Promedio y cogemos todo, ¿no? Pero si en la función promedio incluimos este valor, este registro de texto, no va a calcular, ya va a distorsionar el resultado. Entonces la idea ahí sería solamente sacar del promedio de estos números, de los números nada más, no del texto. Entonces ahí también nos podría ayudar la función contar antes de sacar el promedio, por ejemplo, combinando ya entre funciones. Muy bien, combinando ya entre funciones. Muy bien, entonces solamente les estoy planteando otro tipo de ejercicios como para ampliar, digamos, un poquito, tener algo más de noción de aplicar estas funciones, ¿no? No solamente va a servir para hacer conteo y ya, sino para ayudar a responder a otro tipo de preguntas. Muy bien. La otra función que nos podría ayudar también a obtener este resultado podría ser, que por cierto en un momento llegamos a la función contar puntos y, como su compañero nos decía, la otra función se llama contará. Y a diferencia de esto, sí se diferencia en algo, nos va a solicitar un rango, fíjate, ¿eh? La función contará nos solicita un rango, pero no nos dice, pues, qué dato, ¿no? Numérico, texto, símbolo, no nos dice. Veamos por qué. Esta función cuenta todas las celdas, con registros, nada más. Y no cuenta celdas vacías. Esta función cuenta todas las celdas de un rango con registros y no cuenta celdas vacías. Bien, entonces hasta ahí el concepto. Fíjense, ¿no? Fíjense a diferencia de la función anterior, ¿no? A diferencia de la función anterior, esta función dice que va a contar aquellas celdas con contenidos, ¿ya? No importa el registro, no importa qué registro tenga, si es texto, si es número, si es símbolo, la idea es que tenga un registro. Si la celda tiene un registro, la función lo va a contar. Muy bien, la función lo va a contar. Pero, ¿en qué coinciden ambas funciones? En que las dos funciones no cuentan celdas vacías. Fíjense, lo estoy marcando para que ustedes lo consideren en la práctica calificada. Veamos cómo funciona, cómo trabaja esta función. Contará. Una es contar y la otra es contará. Una solamente cuenta celdas con registros numéricos y la otra cuenta celdas con contenidos. Ambas funciones no cuentan celdas vacías. Veamos entonces. El rango que vamos a utilizar como referencia ahora va a ser el vendedor. ¿Sí? Una vez más, simplemente llamamos por su nombre porque ya lo hemos nombrado. ¿Cuánto nos devuelve? También 49. ¿Ok? Fíjate, simplemente contará y luego. Muy bien. Ahora, lo mismo, ¿no? Esta función nos puede salir para diferentes situaciones. El caso, por ejemplo, de cuántos dieron examen, cuántos no dieron examen, ¿no? Podría ser también el caso. En el registro podría ser de que simplemente tengamos diferentes registros, ¿no? Los que han dado examen tienen su resultado. Los que se han presentado, pero quizás fueron sancionados, quizás anulados el examen, entonces como registro va a tener. Su registro tiene un número, quiere decir que logró terminar el examen y tiene su nota. Pero si fue sancionado, fue anulado el examen, pues va a tener, digamos, anulado. Si no se presentó, no se presentó, ¿no? Y quizás en algunas ocasiones dejarlo vacío. Bueno, si tiene nota, ¿no? Sacó 20, bueno, tiene nota.
Y si a nosotros nos dijeran ahora, de todos estos reportes en la calificación, ¿cuántos dieron examen? Entonces, de aquí, de estas 5, nosotros diríamos, ¿no? 2 dieron examen. ¿A cuántos? 2 terminaron satisfactoriamente su examen. O sea, concluyeron su examen. Y luego si hay otra pregunta, ¿a cuántos se les anularon el examen? A 1. ¿Cuántos no se presentaron? Y así sucesivamente. Entonces, esta también nos puede ayudar, por ejemplo. ¿Cuántos no finalizaron satisfactoriamente su examen? Entonces, con la función contará, podría, no han finalizado. Está anulado, el otro no se ha presentado, simplemente no han pasado por el examen. Entonces, para diferentes situaciones nos va a ayudar esa función contará. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Todo muy bien? De hecho, estas funciones luego van a tener que combinar con otras. O sea, estamos viendo, digamos, lo principal, lo esencial que va a realizar. Sin embargo, eso también se puede combinar con otras funciones. Veamos entonces ahora con la zona. Miren la zona. En cuanto a la zona, si nos pidiese contar toda la zona, todo Profesor, lo una registro, pregunta. Profesor, dígame, Alma. no está compartiendo pantalla, ¿no? Sí, estoy compartiendo, Alma. Lo voy a detener y vuelvo a compartir, ¿ya? Para que lo chequees otra vez. Vamos aquí. A ver, verifica, Alma. Ahora sí lo ves. He vuelto a compartir. Sí, ahora sí, profesor. Ya está. Ahora en esta ocasión, ¿no? En esta ocasión necesitamos realizar el conteo. Primero, les estaba planteando. Necesitamos contar todos los registros de la zona. ¿Qué función aplicamos para contar todos los registros de la zona? ¿Qué opinas, Francisco? ¿Con qué función lo contamos? Contar sí. Samantha dice contar sí. ¿Qué opinas, Gerson? ¿Qué opinan los demás? ¿Con qué función lo contamos? Vamos, por el chat también pueden participar, ¿no? Gerson dice también contar sí. Primero, les estoy planteando. Queremos contar todos los registros en general del rango zona. ¿Qué función aplicamos? Todos, ¿eh? O sea, en general primero. Contar. Podría ser contar, dice Joseph. Vamos. Contar sí. Primero todo. Primero en general quiero todas. Todavía no condicionados. ¿No? Todavía no condicionados. Ah, entonces contar. Sí, esto vas a contar. Contar, ¿verdad, Samantha? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que diga otra respuesta diferente quizás? Contar, aparte de contar, podría ser contar. Ok. Fíjense, ¿eh? Fíjense en la parte de los registros. ¿Qué opina Marco? ¿Qué opinas, Marco? Profesor, yo creo que es contar sí, porque solamente estamos especificando para la zona A nomás. O sea, es solamente especificar. No, pero dice que es para todos, así que creo que sería mejor contar. Ah, bueno, si es para todos, sí solamente se Claro. aplica contar. Listo, sí, primero les estaba preguntando. Quiero contar primero todos en general, todo. Sin condición todavía. ¿Contar o contará? ¿Qué opinan? Contar. 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 Veamos entonces si es con contar. ¿Qué dice el concepto? Aquí está, miren. Si nosotros aplicamos la función contar, ¿lo cuenta o no lo cuenta? A todas las zonas. Creo que mejor sería contará, ¿verdad? Contará. ¿Y por qué no contar? Porque solamente cuenta registros Numéricos. Listo. Muy bien. Entonces, preguntas como esa les puede llegar, ¿eh? Así que por favor siempre chequeando los conceptos para diferenciar. Si nosotros aplicamos contar y seleccionamos toda la zona, probablemente nos vamos a 0. Probablemente, ¿no? O 0, o otro tipo de resultado, pero no nos va a mostrar el total de las zonas. Fíjate, ¿eh? 0. Claro, porque la función solamente cuenta números. Pero si colocamos contará, ahí sí, ¿ven? 49 nos sale. Muy bien. Pero ahora creo que sí, ¿no? Tienen conocimiento ustedes. Ahora, si nosotros queremos contar de todas solamente a la A,
Ya me han adelantado, ¿no? Tenemos que aplicar la función contar puntos y. ¿Por qué? Porque la función contar puntos y nos permite realizar el conteo, contar puntos y, pero verificando una condición, ¿verdad? Entonces, la función contar puntos y nos va a solicitar en su sintaxis el rango seguido por el criterio. Muy bien. El rango seguido por el criterio. Ahora, esta función, apúntelo, la mente frágil, cuenta todas las celdas de un rango que cumplan una condición. Una condición, bien clara, una condición. Porque si a nosotros nos pidiesen hacer el conteo de los registros con varias condiciones, ya ahí es otra función. Esta función solamente permite verificar que se cumpla una condición para que pueda ser contado. Muy bien, y no cuenta celdas vacías. Muy bien. Entonces, aquí estamos colocando el concepto y también seguimos resaltando que esta función tampoco cuenta celdas vacías. ¿En qué coinciden las tres funciones? En que las tres no cuentan celdas vacías. Bien, a diferencia de las dos anteriores, contar puntos sí cuenta aquellos registros, aquellas celdas, pero que se vayan cumpliendo la condición, el criterio. Veamos entonces, le damos igual, contar puntos sí, nos solicita el rango, es decir, nos solicita la lista donde vamos a ir a contar, en este caso sería zona, ¿verdad? El delimitador que te permite separar entre el rango y el criterio va a depender de tu versión. El delimitador es esa comita o punto y coma que pueda separar entre el rango y el criterio. En mi caso, fíjense en mi caso, lo que está separando entre el rango y el criterio es una coma. Yo tengo el Excel 2016. Si tú tienes el Excel 2019, lo más probable es que sea con punto y coma. ¿Lo vas a verificar, por favor, ahí? Ahí está, el asistente de Excel nos muestra la sintaxis para poder orientarnos. Bien, entonces yo lo separo con coma. Ustedes verifiquen si es con punto y coma, separen con punto y coma. Una vez separado, ahora nos pide el criterio. Cuando nosotros vamos a digitar el criterio, siempre va a ir entre comillas, siempre, sea número, sea texto, sea lo que sea. Abrimos comillas con Shift 2, colocamos la letra A y cerramos comillas. ¿Verdad? Cerramos paréntesis y eso es todo. Ya tenemos el rango y bueno, tenemos el criterio, la condición. Todo aquel que sea igual a esa A va a ser contado. Esa es la condición. Tenemos 9. ¿Verdad? Corroborado, tenemos 9. Muy bien. Vamos, por favor, calculamos la B, la C, la D y la E, que sería prácticamente lo mismo. Simplemente cambiamos el criterio. Calculamos, por favor, la primera salió 9. ¿Cuánto salió la segunda? Alguien que ya lo haya calculado. La segunda salió 8, confirmado. Los demás que han calculado me dicen 8. Sí, 8 está bien. Listo, Samantha, 8. La tercera, Samantha, la tercera... 12. 12, listo. Dícteme, por favor. 12, ¿qué más? 10 y 10. 10 y 10. Listo, estamos, Joseph, entonces. Muy bien, ahora, se supone que todo esto debe darme 49, ¿no? Vamos a verificarlo. Listo, 49. Entonces las respuestas son estas. Muy bien, la fórmula es casi lo mismo, solamente cambiamos el criterio, ¿verdad? Podemos autorrellenar y luego cambiar nada más el criterio. Bien, pero cuando se trata de... Aquí la segunda tablita, la siguiente tablita del tipo de cliente es prácticamente lo mismo, solamente tomando el rango del tipo de cliente y cambiando el criterio, ¿no? Entonces vamos a hacer eso también. ¿Ya? Aprovechamos, tenemos un poquito de tiempo. Vamos a trabajar otra vez con contar puntos sí, porque lo que queremos hacer aquí es contar a todos los clientes que sean mayoristas. Bien, el rango es tipo de cliente, que está ahí en la lista, tipo de cliente.
coma, y entre comillas puedo digitar mayorista, ¿verdad? Pero si la condición se encuentra en una celda como esta, una celda específica, podemos tomar esa referencia, amigo. Es decir, ahora el criterio es el de 18. También puede funcionar de esta manera. Siempre y cuando que el registro que se encuentra en esta referencia sea igual como se haya registrado. Considérenlo también, por favor, lo singular o lo plural, porque muchas veces aquí podemos preguntar de forma generalizada, ¿no? ¿Cuántos son mayoristas? Con ese, ¿no? Pero en el registro, cuando se registra al tipo de cliente, no está registrado cliente mayoristas, sino cliente mayorista. Entonces, si en esta celda L18 está la condición tal cual se va a ubicar en la referencia, se puede tomar a esta referencia, L18. ¿Ok? Ok, José, no te preocupes. Continuamos. Y ya tenemos 23. Y la ventaja es que puedo autorrellenar e inmediatamente tengo 26, porque recuerda que este tipo de referencia relativa quiere decir que va a cambiar según cómo lo autorrellenemos, ¿no? Al mismo sentido. Y ya está calculado. Muy bien. Sumado sale 49, ¿no? Para verificar si estamos bien. Listo. Ahora, cuando se trata de verificar condiciones, pues tenemos condiciones. En la parte inferior tenemos ya la tablita vendedor con diferentes condiciones, ¿no? Tenemos condiciones mucho más claros, ¿no? Bastante claro qué es lo que se quiere verificar en la condición. Hay condiciones también un poco más complejos, ¿no? Fíjate en este caso, de toda la lista de los vendedores, de los nombres de los vendedores, queremos saber cuántas de ellas, cuántos nombres inician con M. Pero claro, no me dice cuántos son María, cuántos son Miguel, cuántos son Mayra, no. ¿Cuántos inicia con M? Sea el nombre que sea, ¿cuántos inicia con M? Para esto trabajamos con dos comodines. Para esto trabajamos con dos comodines. El primer comodín es el asterisco, ¿no? Este asterisco reemplaza a una cadena de caracteres. Muy bien. El asterisco va a reemplazar a una cadena de caracteres. Seguimos. El segundo comodín es el signo de interrogación cerrado. Y esta reemplaza a un solo carácter. Muy bien. Tenemos los dos. Estos comodines se aplican al criterio. Comodines para el criterio. Si quieres, colócalo así. ¿Ok? Comodines para el criterio. Estos comodines lo vamos a ir adecuando en la condición, en el criterio. De acuerdo a la pregunta que nos hace. Se llaman comodines porque lo vamos a ir acomodando de acuerdo a nuestra necesidad para poder responder esa pregunta. Vamos a acomodarlo a nuestra conveniencia para llegar a responder esa pregunta. Muy bien. Empezamos con el primer ejercicio. De hecho, seguimos con la función contar puntos sí, ¿verdad? Porque queremos contar aquellos nombres que inician con M. Seguimos ahora con el rango. El rango sería vendedor, ¿verdad? Rango vendedor. ¿Listo? Samantha nos dice que ya obtuvo 10. Vamos a verificarlo, Samantha. Veamos entonces. El rango es vendedor. En esta partecita del criterio, nosotros pues tendríamos que establecer la condición. Y si nosotros, abrimos comillas, si nosotros colocamos Marlon, digamos, solamente contaría los nombres Marlon. Y si hay María, si hay Maricielo, si hay Mario, no los contaría ellos, ¿no? Entonces, lo que sí nosotros tenemos que especificar entre comillas es que esta primera letra sea la letra M, ¿ok? Y después de la letra M, obviamente si lo dejamos también solamente con M, nos va a mostrar 0, porque no hay ningún nombre llamado M. Nombre M no hay. ¿Ya? Entonces,
Para poder considerar a los demás caracteres que vengan después de M, ¿no? Sin importar cuánta sea, sin importar qué carácter sea, solamente para considerarlo, tenemos que reemplazarlo por uno de los dos comodines. Entonces, el asterisco va a representar a los demás caracteres que está después de la M. Entonces lo que hace aquí, cerramos comillas, lo que hace la fórmula aquí es verificar que este primer carácter va a verificar que sea M. Pero asimismo, Excel va a considerar y va a tomar en cuenta a los demás caracteres que va a estar después de la M. Pero no va a verificar qué carácter sea, porque no estamos especificándolo, sino lo estamos reemplazando con el asterisco, para que Excel no lo deje de lado, sino les considere. Asuma de que después de la M hay otros caracteres, indefinido y limitado. Pero eso sí, la primera letra va a ser M. Por eso que lo estamos dando M asterisco. Devuelve 10. Muy bien, entonces, confirmado. Gracias, Samantha. Samantha, el profe sale 10 y ya está confirmado. Bien, ahora bien, lo vamos a autorrellenar hasta la tercera, porque la cuarta es diferente. Y vamos a trabajar aquí sobre la tercera primero. ¿Por qué primero sobre la tercera? Porque la pregunta es muy parecida. ¿Cuántos nombres inician con M? 10. Inician, ¿no? Quiere decir de que esto también está iniciando con M, mira, ¿ves? Ahora bien, ¿cuántos terminan en M? En O, perdón. ¿Cuántos terminan en O? Entonces ahora, simplemente ¿qué hacemos? Invertimos, ¿verdad? Ya está. Es decir, el último carácter tiene que ser la letra O, y antes de la O, pues, puede estar cualquier otro carácter. Entonces, hasta ahí, Samantha también, otra vez, gracias, Samantha, nos dice 15. Efectivamente, 15, Samantha. Profesor, con sinceridad, bueno, yo también he llevado un curso de Excel tiempo atrás, pero no me enseñaron con esos comodines, o sea, no me enseñaron con esos asteriscos, nos enseñaron más con izquierda, derecha, eso. Sí, va a depender, ¿no? Va a depender, gracias por la acotación también. Va a depender en realidad de la lógica que lo apliquemos, ¿no? Ahora miren, ¿cómo podría trabajar con izquierda-derecha? Obviamente extrayendo, ¿no? Extrayendo el carácter de la izquierda o de la derecha y luego comparándolo con un carácter, ¿verdad? Estos comodines son clásicos cuando se aplica condiciones dentro de las funciones estadísticas. Pero bien, está muy bien. En todo caso, esto estaría sumando pues al otro conocimiento que tienen, ¿no? Recuerden una vez más, como les comentaba al principio, para nosotros llegar al resultado de un cálculo, tenemos las diferentes formas de combinar funciones. En esta ocasión, todavía no estamos combinando funciones, ¿verdad? Ahora, el de izquierda y el de derecha, normalmente esa es para que se ajusta. Normalmente se ajusta para extraer caracteres. Esa es, digamos, la función principal, ¿no? Si yo digo izquierda de tal referencia, coma 1, es porque voy a extraer el carácter, el primer carácter de ese dato. Y entonces me va a mostrar esa primera letra de ese dato, ¿no? Ahora, lo que podríamos hacer es combinar entre funciones. Podríamos decir contar puntos sí, y aquí en vez de trabajar con este asterisco, colocar izquierda, ¿no? Izquierda, tomar otra vez la referencia del vendedor, coma 1, pero compararlo con la O, igual a O. Sería un poquito más extenso y quizás algunos que no lo han llevado un poquito se estarían mareando, ¿no? Entonces esto es un poquito más práctico. Bien, están muy bien las acotaciones. Veamos entonces. Y los que contienen la letra A, ¿cuánto les salió y cómo lo han planteado? Vamos a ver. Samantha nos da un resultado. ¿Quién nos podría dar otro resultado? A ver, Samantha dice, con ese criterio sale 19. O en todo caso, ¿quién confirma que sale 19? Sí lo voy a colocar, pero hay que esperar un poquito para que ustedes también lo vayan analizando, ¿no? Seguimos entonces, aquí voy a estar colocando la primera parte. Lo único que va a cambiar pues va a ser esta partecita, ¿no? Aquí entre comillas, la condición.
Entonces, veamos aquí, antes de que nos gane la hora. Miren, en esta ocasión, si nosotros colocásemos asterisco A, ¿qué estaríamos dando a entender? ¿A quiénes estaríamos contando? A los que terminan en A. A los que terminen en A. Y si colocamos al contrario, A asterisco, Los que empiezan con A. gracias, Amanda, a los que empiezan con A. Pues bien, ¿y qué pasaría si tuviésemos un nombre, por ejemplo, Grace, ¿no? Grace, en la tercera posición está la A, no lo va a contar ninguna de estas dos. Pero entonces, para reemplazar a los primeros caracteres antes de la A, por ejemplo, en el caso de Grace, lo reemplazamos con un asterisco, ¿no? Es decir, este primer asterisco estaría reemplazando a los primeros caracteres y luego ya ubicar a la letra A. Pero después de Grace, termina en C, para reemplazar a esos dos últimos caracteres, o a los demás caracteres que pudiese venir después de la, reemplaza el otro asterisco. Entonces aquí trabaja los dos asteriscos, para ese nombre. ¿Qué pasaría si de repente en el registro tuviese algún nombre que empiece con A? Que empiece con A. Por ejemplo, Ángel. Esta función, este criterio sigue trabajando. ¿Por qué? Si se encuentra con un nombre Ángel, ya no trabaja esta primera asterisco, ¿no? ¿Quién trabaja? La A, el asterisco. Si tuviésemos algún nombre que termine en A, entonces trabajaría asterisco A. Si tuviésemos un nombre que la letra está en la parte intermedia, segunda, tercera, cuarta posición, entonces a los primeros caracteres antes de la A lo reemplaza el primer asterisco. A los caracteres siguientes después de la A reemplaza el otro asterisco. En ese caso, trabajaría los dos asteriscos. Entonces aquí tenemos 19. Este sería el criterio. Entonces, si te das cuenta, estamos acomodando, por eso se llaman comodines. Lo estamos ordenando, lo estamos acomodando a nuestro criterio, a nuestra conveniencia, para llegar al resultado. Muy bien. Esa sería la fórmula. Veamos aquí para la cuarta pregunta. ¿Cuántos nombres contienen la letra U en la tercera posición? Seguimos con el mismo rango, ¿cierto? Vendedor. Ahora bien, el criterio. Tenemos ya el primer adelanto, Samantha Profesor, de 9. Veamos entonces. ¿Qué colocaríamos en esta primera parte? Vamos a preguntarle a Francisco. ¿Tú qué opinas? ¿Qué colocaríamos en la condición? Sabiendo que queremos contar a los nombres que contengan la letra U en la tercera posición. Por ejemplo, Raúl. O por ejemplo, Paul, ¿no? Que también debería ser contado. Raúl, Paul. Y bueno, aquellos nombres que contengan la letra U en la tercera posición. ¿Con qué empezamos la condición? Kelvin, ¿tú qué opinas? Vamos, y esto tiene que empezar a analizar, porque casi esta misma forma de análisis, esta misma lógica, van a aplicar mucho ustedes en programación. Estas lógicas que aquí estás practicando, lo vas a aplicar en programación. Pero no en fórmulas como esta, ¿no? Sino ya en programación. Pero la lógica va a ser la misma. Así es que aprovechen en hacer este breve calentamiento, porque cuando lleguen a programación van a botar humo, muchachos. Listo. Ronald, oye, profe, podríamos colocarlo a la letra U. Bueno, podría ser una opción. Veamos. Si solamente lo dejamos con la letra U, así como está, estaríamos contando a todos los nombres llamados U, ¿verdad? Y si nosotros lo colocásemos U asterisco, pues lo que estaríamos intentando contar sería todos los nombres que inicien con U. Y si nosotros le invertimos esta, estaríamos contando a todos los nombres que terminen en U. Pues bien, ahora el detalle que tenemos que analizar que la U se encuentra en la tercera posición. Gracias, Samantha. Entonces, siempre revisando el concepto. Dice que el signo de interrogación cerrado reemplaza a un solo carácter, a una posición. Entonces, si esto reemplaza a un carácter, lo que nosotros podríamos decir, ¿no? La U, de hecho que hay la U, pero con los comodines agregados. Decimos, en la primera posición, en lugar de este primer carácter, puede ir cualquiera, dice, ¿no? La interrogación reemplaza a una posición, a un carácter.
Quiere decir que en ese lugar puede estar cualquier carácter, sea número, sea texto, sea símbolo, sea símbolo, cualquiera. El test es que va a haber una posición ocupado con cualquier carácter. Efectivamente, la primera, nosotros no nos interesa qué carácter sea. Tampoco la segunda, no nos interesa qué carácter sea. Lo que nos interesa hasta ahí es que especifiquemos que ahí va a haber dos caracteres, porque sí nos importa que la tercera sea la U. Y efectivamente, aquí la tercera ya es la U. Primera, cualquiera. Segunda, cualquiera. Tercera, la U. Ok, hasta ahí estamos. Pero después de la U, también ya no importa cuántos y qué caracteres tenga. Entonces, como podría venir una cadena de caracteres indefinido, ilimitado, entonces lo reemplazamos con el asterisco. Porque esto reemplaza a una cadena de caracteres. Ya no nos dice cuántos, ¿no? Muy bien, hasta ahí entonces está correcto, ¿verdad? ¿Cuánto devuelve? Cerramos comillas, cerramos paréntesis. ¿Cuánto devuelve? Nos decía 9, ¿verdad? Listo. Entonces, estos comodines lo tenemos que ir adecuando de acuerdo a la consulta, de acuerdo a la pregunta, según a nuestro criterio, como se dice, según a nuestra conveniencia para poder responder la pregunta, ¿no? Muy bien, hasta ahí alguna consulta, alguna duda. Entonces, solamente en estos 4 ejercicios le estamos dando uso pues a los comodines que nos va a ayudar a trabajar de una manera, digamos, un poco más rápida. Si bien es cierto, nosotros las funciones podemos ir sí o sí, más adelante, preguntas más complejas, sí o sí vamos a tener que combinar funciones. Pero hay situaciones donde quizás no va a ser tan necesario combinarlas porque podemos llegar al resultado de una manera, digamos, algo acortada, ¿no? Bien, entonces continuamos. Aquí esta última parte es sumamente fácil. Y con esto finalizamos, porque esto es sumamente fácil. ¿Por qué? Aquí vamos a utilizar operadores de comparación. Creo que esto lo conocemos, ¿no? Mayor, menor, mayor igual, menor igual, diferencia. Esto ya es sumamente fácil. Veamos entonces. Queremos saber cuántos montos son mayores a 500. ¿Ya? Entonces su mismo nombre dice mayores a 500. Bien, ahora el rango viene a ser el monto, ¿verdad? Alma. Sí, tendría que ser el monto y el criterio sería el símbolo de mayor a 500. Gracias, Alma. Entonces, entre comillas, mayores a 500. Pero fíjense, ¿no? El criterio que nosotros planteemos, entre comillas, ha trabajado con texto, ha trabajado con comodines y ahora con números y operadores de comparación. De hecho, sí o sí tienes que emplear este operador mayor, ¿verdad? Porque si lo dejásemos con 500, estaríamos contando a todos los montos igual a 500. Pero el enunciado nos dice mayor a 500. Tenemos 49. Gracias, Alma. O sea, eso quiere decir de que, como todas son 49, o sea, todos los montos son mayores a 500, los 49. Entonces, si los 49 son mayores a 500, por lógica no tenemos ningún monto menor a 300 y tampoco tenemos algún monto igual a 500, sino más bien todos son diferentes a 500. Veamos con fórmula. Seguimos, contar puntos y seguimos con el rango del monto, ¿verdad? Y entre comillas, ahora me dice menores a 300. Es decir, menores a 300. Entre comillas. Esto ya es más fácil, ¿no? El mismo enunciado nos da a entender qué operador de comparación vamos a emplear. Ya está, 0. Por lógica, si todos son mayores a 500, no hay ningún monto menor a 300, ¿no? Y ahora, ¿qué me dice aquí? ¿Cuántos montos no son igual a 500? Obviamente, si todos los montos son mayores a 500, obviamente todos los registros son diferentes a 500, no son 500. Entonces seguimos la misma, acá, contar puntos y seguimos con el rango llamado monto, y entre comillas, aquí le digo, o sea, lo que queremos hacer aquí es contar a todos los montos que sea diferente a 500, que no sea 500. Quiero contar a todas excepto a 500. Entonces aquí utilizamos el operador de diferencia. Así.
diferente a 500. Quiero contar a todos que no sea 500. Pero por lógica, ¿no? Si todos son mayores a 500, obviamente todas son diferentes a 500. Entonces se quiere demostrar 49 también, ¿verdad? Diferente. El menor, mayor juntos significa diferencia. Esta diferencia no solamente trabaja con números. Por ejemplo, el mayor, el menor, el mayor igual y el menor igual exclusivamente trabaja con números. Pero esta diferencia puede trabajar también con texto o con algún otro registro. Si nosotros trabajásemos con texto, el mayor o el menor no va a funcionar, ¿no? ¿Cómo podría decir mayores a Ana, mayores a Mario? No, no se puede. Pero para ciertas preguntas podría aplicar la de diferencia. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos clientes no compran el metro? Queremos saber cuántos, de acuerdo a los registros, y tenemos un rango donde dice tienda, ¿no? Aquí está, mira, tienda. Ahí dice metro, plaza A, bodega A, B, C, D. Bueno, y también está metro. ¿Qué opinas, Kelvin? ¿Cuál sería el rango? Tienda, ¿no? Veamos, y entre comillas, ¿qué colocamos? ¿Qué opinas, Leonardo? ¿Qué colocamos entre comillas? Vamos, muchachos, este es el último ejercicio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué colocamos entre comillas? Mayor, menor, diferencia, otra vez. ¿Cuántos no compran el metro? O sea, compran, ¿no? Acá va la M, ahí se compran. De todas las tiendas registradas, queremos contar a todas excepto a metro. Excepto a metro. O sea, queremos contar a todos los registros diferente a metro. En todo caso, diferencia. Y aquí, metro. Eso es todo. Lo que va a hacer la fórmula es contar a todos los registros que sea diferente a metro. Eso quiere decir que va a contar a las otras tiendas, pero no a metro. El resultado me va a decir de que 41 clientes no han comprado en metro. Obviamente los restantes serían 8. 8 sí han comprado en metro, sería la respuesta. Entonces, ¿cuánto dice? 41 de los 49, 41 no compran en metro o no han comprado en metro. Muy bien. Hasta ahí entonces hemos terminado. Tienes ejercicio 1, tienes ejercicio 2, tienes ejercicio 3, para que lo repasen, para que lo practiquen estas tres funciones, particularmente contar puntos sí. Hasta ahí entonces alguna consulta, alguna pregunta. Fíjense, con contar puntos sí nos hemos explayado bastante, ¿no? Y si podríamos seguir explayándonos muchísimo más todavía. Pero creo que ya con estos ejercicios como que ya tienen un panorama más abierta y quizás no tan cerrado. Muchas veces cuando se toca este tema, solamente nos dan este tipo de ejercicio. Rango y condición y ya está. Pero no nos advierten quizás de que podríamos tener otro tipo de condiciones y mejor aún, como nos comentó Alma, que el profe me ha enseñado combinando con izquierda o con derecha incluso. Ya cuando se hagan combinaciones de funciones también hay otras posibilidades de trabajar con la función contar puntos sí porque evalúa condiciones. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo está muy bien. Ya saben, la próxima clase tenemos prácticas, así es que por favor no vayan a faltar la última clase de nuestra última sesión y luego ya no nos encontramos, ¿no? Ya no nos encontramos, ya finalizamos el blog. Solamente exámenes finales a la semana 10 y eso es todo. Muy bien, entonces si ha quedado todo claro, por favor, ya apelo a la iniciativa de ustedes, ¿no? Al interés de ustedes para que puedan practicarlo en los tres diferentes ejercicios. Practíquenlo, repásenlo, porque pues de una u otra manera vas a estar poniéndolo en ejercicio a tus neuronas, vas a estar agilizando tu lógica. Créanme que se les va a venir, en especial en programación, se les va a venir la aplicación de mucho análisis, mucha lógica. Y si no lo estás explotando con estos ejercicios todavía que se han entendido, no se les vaya a complicar más adelante, ¿no? Practiquen, refuercen su lógica, el análisis que se tiene con este tipo de ejercicio, para que lleguen pues
digamos, con una habilidad mejor a programación. Bien, entonces nos quedamos el día de hoy hasta ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Cuídense, muchachos. Gracias. Cuídense ustedes. Sí, alguien me escribió. Por favor, Leticia, vuelve a escribirme para responderte ahí en el chat del WhatsApp. ¿Listo? Muy bien, cuídense, muchachos. Nos vemos la próxima sesión.